Gloria a Dios. Se siente algo hermoso, hermanos. Aquí está la presencia del Señor. El Señor nunca nos deja ni los ha desamparado y ha prometido estar todos los días con nosotros. Gloria a Jesucristo. Es un privilegio, hermanos, que Dios me permite estar aquí con ustedes. Me alegra verlos, los amo mucho. Al hermano santo, pastor de esta iglesia, mi hermana Sonia, a sus hijos, hermanos, a las líderes de hermana Dorcas, a mi hermana Ruth y a mi hermana Imelda, y a cada uno de ustedes, hermanos, por darnos esta oportunidad de poder exponer esta palabra. Quiero decirles, no vengo con filosofías, no vengo con vana palabrería. Vengo a hablar de esta palabra de lo profundo de mi corazón, hermanos, de todo mi ser. Porque cuando nosotros expresamos esta palabra, es porque el Señor ha hablado a nuestra vida primero, hermanos. Gloria a Jesucristo. Y yo quiero, hermanos, que en esta hora usted y yo nos conectemos, porque hay una manera muy hermosa que un verdadero adorador se identifica cuando usted y yo adoramos al Rey de la Gloria en espíritu y en verdad, hermanos. Así usted y yo nos identificamos. Somos esos adoradores que el Padre busca. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer en la palabra del Señor, hermanos. Traigo una lectura corta, gloria a Jesucristo, en el libro de Salmos, capítulo 27. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer nada más un versículo. Gloria a Dios. Salmo capítulo 127, versículo número 3. 127. Gloria a Jesús. Todo lo tenemos, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a leer hasta el 5. Dice: como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Jesucristo, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero poner por título de este mensaje, hermanos, que cuidemos la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, el cual son nuestros hijos. Yo quiero, en esta hora el Señor quiere hablar al corazón de muchas madres, quiere hablar al corazón de muchos padres y al corazón de muchos hijos y de muchos jóvenes que están en este lugar, hermanos. Vamos a orar al Señor, que sea el Espíritu de Dios administrando en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra, por este privilegio, Señor Dios Todopoderoso, que me has dado, Señor, de poder estar aquí en este pueblo santo, este pueblo adquirido, Señor, por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Tú nos amas, Señor, y nos tienes en un lugar, Dios mío, de honra. Padre Santo, seas tú, Dios mío, hablando, Dios mío, santo, a tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo administrando, Señor, desde el principio de esta palabra hasta lo último, mi Rey amado. Dios Santo, quebranta el corazón, Señor, como lo has hecho conmigo, Padre Santo, por medio de esta hermosa palabra, mi Rey amado. Te damos gracias, te damos honra, mi Rey. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hora. He puesto por tema: herencia de Jehová son nuestros hijos. Pero tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto. Tenemos que cuidar esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Tomé cortos versículos. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice que nosotros todos somos hijos del Dios Altísimo, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos del Dios vivo. Gloria a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, usted y yo somos esa herencia también. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos
ese bello privilegio de ser padres, pero también ser hijos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que es dueño del oro y de la plata, de un Dios que es dueño de la misma vida y de la misma muerte, hermanos. Él es el que tiene el dominio, el dueño de la tierra, de todo, toda la plenitud, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Le digo por qué, porque nosotros tenemos que cuidar esa herencia, porque el enemigo anda, hermanos, acechando alrededor, hermanos, a querer tocar lo que a él no le pertenece, porque un día usted y yo hicimos un pacto aquí en este altar, y cuando venimos nosotros aquí a este altar le presentamos a nuestros hijos al Señor y le decimos: Señor, hicimos un pacto delante de ti, te entregamos a nuestros hijos en tus manos para que tú nos ayudes a nosotros como padres para conducirlos en este camino de verdad, hermanos, para que nuestros hijos no se aparten de este camino glorioso. Y el enemigo, hermanos, no tiene potestad sobre nuestros hijos, sobre la herencia que Dios ha dado a cada uno de usted, a cada uno de nosotros, ese privilegio. Había una mujer viuda en el libro de Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 4, una mujer viuda, una mujer que había quedado sola. Dice la palabra del Señor que venía el acreedor a querer tomar 2 hijos de esta mujer. Pero dice la palabra del Señor que ella no se quedó, hermanos, así nomás. Ella clamó al siervo del Dios viviente, gloria a Jesucristo, y vino, se presentó al profeta Eliseo y le dijo que ella era una mujer sola, que su marido había muerto y que había venido el acreedor a tomar 2 de sus hijos para podérselos llevar y ser siervo del acreedor, hermanos. Pero ella vino y le dijo: tu siervo, mi marido, era temeroso de Jehová. Era un hombre, hermanos, que después de muerto sus obras se iban contando. Déjeme decirle que nosotros, aún en esta tierra vivos, nuestras obras, hermanos, son testimonios para la gente de afuera. Pero también después de muerto, hermanos, las obras que cada uno de nosotros tengamos van a seguir contando el día de mañana para nuestros hijos. Esta mujer, hermana, se presentó a donde el varón de Dios a clamar por esos hijos. A clamar porque ella no quería que tomaran a sus 2 hijos, porque nuestros hijos son eso, es algo muy especial en nuestras manos. Aunque no tenía el hombre, ya no tenía a su marido porque había muerto, era una viuda. Ella, hermanos, no se quedó así nomás, no se quedó sin hacer nada, sino que se levantó y clamó y pidió ayuda, hermanos, y la recibió, porque su padre, después de muerto, le contaban las obras que este varón había hecho. Y sus hijos fueron galardonados por el favor de su padre, porque dice la palabra del Señor que vino este siervo y le dice: mujer, dime qué tienes en tu casa. Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Cuando hay aceite, ahí hay poder. Gloria a Jesucristo. Donde hay aceite, hermanos, ahí hay victoria. Gloria a Jesucristo. Usted va a poder interceder por sus hijos. Gloria a Jesucristo. Va a poder interceder de todo lo que Dios le dé a usted y le ponga en sus manos. Gloria a Jesucristo. Déjeme decirle que esta mujer solamente tenía una vasija de aceite, pero esa vasija fue suficiente para poder pagar la deuda que ella tenía para su acreedor, hermano, para que ese enemigo no viniera a tomar lo que le pertenecía a esta madre, que eran sus 2 hijos. Ella se encerró con sus 2 hijos y hizo lo que el profeta de Dios le había mandado. Gloria a Jesucristo. Así es el enemigo, hermano. Él anda queriendo acusar, queriendo señalar, queriendo, hermanos, tocar la heredad de Jehová de los ejércitos. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Porque donde hay unción, ahí hay libertad, hermanos, para poder discernir lo bueno y lo malo delante del Señor Jesucristo. Él nos ha dado entendimiento. Él dice en la palabra, un versículo dice que Él no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, para poder, hermanos, doblar rodillas. No es con nuestras fuerzas. No, Señor, no es por nuestras fuerzas, sino, hermanos, con el Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Gloria a Jesucristo, esa promesa hermosa que el Señor ha dado. Pero déjeme decirle que más adelante hay otros hijos que no recibieron el favor de Dios por causa del testimonio de sus padres.
Estaba un hombre, hermanos, dice la palabra del Señor que Israel tuvo hambre por 3 años consecutivos. Y dice la palabra del Señor que David, el rey David, estaba ya angustiado y afligido porque era que el Señor había mandado hambre a la tierra de Israel. Pero este varón, este rey vino y clamó y consultó a Jehová de los ejércitos. Y él le dijo, es por causa de Saúl. Es por causa de Saúl, porque él había hecho una matanza a los gabaonitas, hermanos. Esta historia la vemos en 2 de Samuel, capítulo 21. Hermanos, y dice la palabra del Señor que el rey David consultó a Jehová. Y entonces el rey David, hermanos, mandó a llamar a ese pueblo en el cual en el tiempo de Saúl había desobedecido a Jehová en todos sus caminos, había desobedecido a la palabra que el Señor le daba, no obedecía a lo que su rey le ordenaba, hermanos, y hizo una gran matanza a los gabaonitas. Y este rey mandó a llamar a los gabaonitas y les dijo para que pudieran bendecir la heredad de Jehová, que es lo que ellos le pedían. Y vinieron estos varones y le dijeron que se le diese 7 hijos de los hijos de Saúl. Esos 7 hijos, hermanos, pagaron y fueron ahorcados por causa de su padre Saúl, hermanos, por causa de la desobediencia de ese padre. Sus hijos, hermanos, dice la palabra del Señor que el rey David tomó a 2 hijos de Saúl. La madre de ella era Rispa. Y tomó 5 hijos de Mical, la cual era hija de Saúl. Estos 5 varones, estos 5 jóvenes eran nietos de Saúl. Gloria a Jesucristo. Y 2 hijos de ellos, porque eso era lo que estos varones querían, que fueran ahorcados para poder el Señor bendecir nuevamente a Israel. Y así fue hecho, hermanos. Estos 7 varones fueron ahorcados, se llevó a un monte. Y déjenme decirle que me llama la atención bastante lo que una madre hizo de las 2 de ellas. La otra, hermanos, no se dice si es la hija de Saúl. Es la misma que criticó a David cuando David se despojó de su vestidura y danzaba delante de la presencia del Señor. Entonces, si era una mujer que había crítica en ella, no podía hacer tal cosa, hermanos, de poder interceder aún después de muertos sus hijos. Porque esta mujer Rispa, dice la palabra del Señor, que tomó una tela de silicio y frente de los cuerpos de estos varones, hermanos, ella estaba ahí peleando para que ninguna ave viniera sobre los cuerpos de esos hijos. Y de noche dice que para que ninguna bestia del campo pudiera tocar esos cuerpos. Ya no había esperanza en esos hijos porque aún ya estaban muertos. Pero aún, hermanos, esa mujer es un gran ejemplo, porque, hermano, no se dio por vencida, porque el deseo de ella era que sus hijos fueran sepultados, no quedaran sus huesos ahí nomás tirados, hermano, como cualquiera. Pero ella, dice la palabra del Señor, que alcanzó misericordia delante del rey David, y el rey David mandó, hermanos, a bajar esos cuerpos para que fueran sepultados. Déjeme decirle que usted y yo podemos alcanzar misericordia del Dios viviente, del Dios de Abraham, que nunca nos ha dejado. Pero tenemos que estar, hermanos, despiertos. Tenemos que ver, no dormirnos, hermanos, de ver la situación, porque muchas veces nosotros como padres queremos sobar el pecado de nuestros hijos. Déjeme decirle, tengo estos 2 ejemplos en los cuales que después de muerto, las obras que usted y yo como padre hagamos van a venir a las consecuencias de su hijo. Hermano, el Señor quiere que entendamos ahora en día que cómo caminamos. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero también tenemos que amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que conducirnos en la casa de Jehová como Él manda. No como nosotros digamos, sino conforme a lo que está escrito en esta palabra, hermanos. Déjeme decirle que es muchas veces triste ver muchas veces a padres que sus hijos están ahí y no les enseñan lo que la palabra del Señor dice, hermanos, y las consecuencias son tremendas el día de mañana. Las consecuencias del pecado es muerte, dice la palabra. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Me llama la atención también de una mujer, hermanos,
que estaba peleando en el altar por recibir su herencia. Y la gran fuerza que esta mujer tuvo de clamar y derramaba su alma en el altar, hermanos, aún no la había recibido esa herencia. Y es Ana, hermanos, esa mujer que con su corazón constrito y humillado clamaba al Dios vivo, clamaba para que pudiera tener a un hijo en sus brazos. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que ella cada año se presentaban a la casa de Jehová. Nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, no esperar un año para presentarnos aquí en este lugar. Es hermoso que cuando estas puertas de esta iglesia estén abiertas, usted y yo, hermanos, dediquemos ese tiempo a nuestro Dios y nos presentemos como esa ofrenda agradable delante de nuestro Hacedor, hermanos. Que aprovechemos bien el tiempo, hermanos, como caminamos, hermanos, delante de nuestro Rey soberano. Déjeme decirle, hermanos, que esta mujer lloraba y clamaba, pero había uno sentado en una silla que la estaba criticando. Había uno que estaba ahí sentado en una silla que la estaba juzgando mal. Déjeme decirle que este varón, este siervo, era el profeta de Dios. En ese día era el sacerdote Elí, y él estaba sentado ahí viendo, hermanos, cómo esta mujer se derramaba su alma. Pero es que la necesidad que esa sierva tenía, él no la tenía. Así es, aleluya. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es su necesidad. Solo Dios sabe cuál es su necesidad y cuál es mi necesidad, hermanos. Ese sacerdote Dios no lo había puesto ahí para nada más que para los que entraran y vinieran al altar a estarlo señalando. Ese sacerdote, hermanos, si hubiera visto que esta necesidad de esta mujer, que él la observaba y solo la mujer hablaba, hermanos, meneaba nada más sus labios. Pero él, hermanos, la tuvo por ebria. Y cuando se le acercó, le dice: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mas ella, hermanos, sabía su preocupación. Era una mujer turbada de espíritu. Era una mujer que estaba clamando por esa heredad, hermanos. Era una mujer que no estaba quieta, no se conformaba, hermanos, sino que estaba ahí peleando por esa heredad que aún no había recibido. Y déjeme decirle, ella se ponía triste, ella se ponía, hermanos, porque aún no solo el profeta Elí la criticaba, sino la otra mujer que el marido tenía se burlaba de ella porque era una mujer estéril. Pero a ella no le importó, ella puso su necesidad ante el Dios vivo que usted y yo servimos, hermanos. Y ella, hermanos, hasta que recibió esa promesa. Y su hijo Samuel fue grande. Su hijo Samuel, dice la palabra del Señor, que Dios lo usó grandemente y no dejó que ninguna de las palabras que Samuel hablaba, hermanos, cayeran sobre la tierra. Todas las palabras que Jehová de los ejércitos daba a este varón, que esta mujer clamaba, hermanos, todas eran cumplidas. Todas eran cumplidas, gloria a Jesucristo. Más déjeme decirle que el profeta Elí, hermanos, estaba en un gran peligro. Porque hay un canto que dice que el sentarse en la silla a criticarlo todo es muy fácil de hacerlo. ¿Ya lo han oído? Al sentarse en la silla a criticarlo todo es muy fácil de hacerlo, pero es duro venir y sentarse a la par o postrarse a la par de aquella mujer sin necesidad que usted sepa el problema de que cuando usted la mira derramar lágrimas y su corazón está compungido, es porque Dios está con ella, y que usted le diga: Señor, yo no sé la necesidad de ella, pero tú sí la sabes y te pido que la ayudes, Señor. Esa es la actitud que nuestro Señor quiere que usted y yo tomemos en esta hora, hermanos. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros hagamos para que nos ayudemos unos con otros. Somos una iglesia. Él es nuestro Padre. ¿Sabe que cuando nos ha faltado un padre, haya estado Él? Cuando te ha faltado un buen consejo, tal vez de una hermana, de un amigo o de una madre, haya estado Él para brindártelo. Nunca te ha dejado. Nunca te ha desamparado el Señor. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Hermanos, déjeme decirle, el Señor nos ama y nos habla a tiempo. Como yo le digo, esta palabra edifica mi vida primeramente, hermanos. Déjeme decirle que más adelante, hermanos, vemos que este profeta Elí tenía 2 hijos también, a los cuales él no corregía, hermanos.
Ellos tenían mal testimonio delante del pueblo. Ellos tomaban ofrenda de la casa de Jehová. Se metían con las mujeres que estaban de porteras a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero dice la palabra del Señor que estos jóvenes no conocían a Dios. ¿A dónde estaba ese profeta? ¿A dónde estaba ese hombre que era de Dios, hermano, y no les enseñaba a sus hijos la palabra para que sus hijos temieran a Jehová y anduvieran en todos sus caminos? Estos jóvenes no sabían, no conocían del Dios vivo. Y dice la palabra del Señor que Dios había declarado juicio a la casa de Elí. Y dice que más adelante, hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre, estando sentado nuevamente en esa silla bien cómodo, sus hijos y todo el ejército de Israel fueron a pelear, a enfrentarse a los filisteos. Y dice la palabra que fueron destruidos, fueron muertos todo el pueblo de Israel por causa de los filisteos, pero por causa del pecado de ese sacerdote, por causa del pecado de esos hijos, hermanos, por todo lo que ellos hacían en la casa de Jehová. Y déjeme decirle de que el Señor, estos jóvenes fueron muertos. Dice la palabra del Señor que vino un joven de la tribu de Benjamín y llevó la noticia a este padre. Y cuando el profeta Elí escuchó a este joven gritar y que venía, que sus dos hijos habían muerto y que el arca del pacto había sido tomada, hermanos, por las manos de los filisteos, dice la palabra del Señor que la misma muerte vino de este profeta sentado en una silla, hermanos. Se desnucó cuando escuchó la palabra, cuando escuchó el mensaje, hermanos, cuando escuchó toda la destrucción que ellos habían obtenido, hermanos. No había victoria, había derrota. Gloria a Jesucristo. Pero él bien cómodo, hermanos, halló la muerte en su silla. Yo le digo en esta hora, no nos acomodemos en esa silla, hermanos. Dios quiere incomodarte en esta hora. Él no quiere que tú te acomodes ahí, estés tranquilo con los brazos cruzados, o mirando a aquel que entra por esas puertas. Oh, hermana, qué bonitos sus zapatos. Oh, hermana, qué bonita esa falda. Oh, mira, hermana, esta es la que está de moda. Dios no quiere eso. Dios quiere que te dejes dirigir por el Espíritu Santo, que vea las acechanzas del enemigo allá afuera, hermanos. Él quiere que cuides tu heredad, hermanos, porque la palabra del Señor dice que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno, hermanos, y esa es trampa de Satanás. Pero usted y yo estamos aquí para velar, hermanos, para velar por la iglesia, para velar lo que Dios le ha dado en su casa, para velar por ese esposo que predica, para velar por nosotras mismas, hermanos, y velar por esos hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Jesucristo. Hermanos, la palabra del Señor me lleva también al libro de San Juan capítulo 8, donde una mujer adúltera, hermanos, es presentada ante el maestro. Dice la palabra del Señor, que los fariseos y los publicanos vinieron ante el maestro. Y estos hombres, hermanos, querían acusar al mismo Rey de la gloria, al mismo Dios. Y Él, que conoce los pensamientos y el corazón del hombre, sabía las intenciones que habían de él, entonces de ellos, hermanos. Y dice que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y fue presentada ante el Señor. Y ellos vinieron y le dijeron: Señor maestro, aquí está esta mujer, ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pero en la ley Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Ellos sabían la ley, sabían la palabra, porque venían ante el rey para probarlo. Pero ese Señor se quedó ahí, hermanos, no les dio la respuesta aún. Pero ellos existían, ellos preguntarle para poder recibir esas respuestas que ellos, para poder acusar al maestro. Pero como el Dios Todopoderoso es sabio y verdadero, déjeme decirle de que Él les dijo: si alguno de vosotros está libre de pecado, arroje la primer piedra contra ella. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que acusados por su misma conciencia, salieron desde el más viejo hasta el postrero, dice la palabra del Señor.
Y ninguno se atrevió a tirar la piedra contra esta mujer. Aunque ella había pecado, Jesucristo había venido a salvar a esta humanidad, a salvar, hermano, lo que se había perdido. Él no estaba para señalar a nadie. Un día Él se va a sentar en su trono a juzgarlos a cada uno de nosotros según sean nuestras obras, sea bueno, sea malo. Delante de Él vamos a padecer en aquel día, hermanos. Pero déjenme decirle que estos hombres tal vez aún tenían pecado más grande que esta mujer, pero no los acusó el Señor, no. La misma conciencia los acusaba por el mismo pecado. El mismo pecado acusa al ser humano, hermanos. Porque nuestro Dios es real y Él quiere moverse en vasos limpios, en vasos purificados por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Jesucristo. El Señor nos ha puesto aquí para jueces, nos ha puesto para poder predicar este evangelio, nos ha puesto para poder ayudar a otros hermanos a enseñarles esta gloriosa palabra del evangelio, a poder pelear por lo que Él nos ha dado, gloria a Jesucristo. Pero también el Señor quiere llegar al corazón del joven, hermano, también que valore, que nosotros como padres que necesitamos también que nuestros hijos nos entiendan que nosotros deseamos el bien para ellos. Cuando nosotros estábamos en Hamilton, había una joven que la mamá le daba consejos y ella, hermanos, venía y nos decía a nosotros: es que cuando mi mamá me dice que me aparte de toda mala amistad, que no me conviene, más por fregar yo lo hago, porque yo quiero contradecirle a mi madre. Es bien triste oír, hermanos, y hoy en día esta joven está en el mundo. Ahora ella tiene sus hijos y ella va a dar cuenta de esos hijos, pero déjeme decirle que nosotros de padre queremos que nuestros hijos honren a Dios, el Dios Todopoderoso. Ese es el único anhelo de nosotros como padres, hermanos, que nuestros hijos aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas, que aprendan a glorificar a su Creador. Gloria a Jesucristo. Hay una historia, hay una anécdota, hermanos, que se dice de que a un joven sacó sus estudios, un hijo sacó sus estudios, y cuando llegó el día de la graduación, dice que este joven lo que deseaba era que su padre le diera un carro del año. El padre tenía esas posibilidades de dárselo. Pero dice la palabra del Señor que cuando dice la anécdota que cuando este joven llegó a su casa y su padre le tenía su regalo, cuando él abrió su regalo, lo que vio era una Biblia. Y la menospreció, hermanos. Y se enojó tanto con su padre porque lo que él deseaba era un carro del año, era un carro por el esfuerzo de todos sus estudios. Y dice hermanos, esta historia de que este joven enojado y ya preparado con sus estudios, despreció el regalo que era una Biblia, hermanos. La dejó ahí y se fue de enojado, se fue y dejó el hogar de sus padres. Y dice que se fue porque como ya era un hombre profesional, ya era un hombre preparado, ya él podía mantenerse por sí mismo, porque ya una carrera ya realizada, se fue lejos de su padre, ya no necesitaba de su padre. Y dice de que a los años, hermanos, él no quiso saber nada de su papá. Y cuando el padre, hermanos, enfermó y murió, le llegó la noticia a este hijo que su padre había muerto. Y déjeme decirle que cuando él llegó a la casa de su padre, estaba en la mesa el regalo que el padre le había dado. Ahí estaba la Biblia. Y este joven, hermanos, empezó a agarrar la Biblia y la abrió. Y en un lado de la Biblia estaba la llave del carro que él tanto deseaba. Pero ya era demasiado tarde, ya su padre había muerto. Ya ese remordimiento le quedaba a ese hijo, hermanos. Muchas veces tal vez nosotros no tenemos riquezas para darle a nuestros hijos, pero que nuestros hijos aprendan a atesorar esta palabra, hermanos. Gloria a Dios. Que desde pequeño, hermanos, ellas aprendan a amar al Señor, porque cuando tu hijo te ve llorar y te ve clamarle a Dios, tú lo vas a llenar de fe y de confianza. Porque muchas veces si tú tienes suficiente la manera económica para poderle brindar todo a tus hijos, gloria a Dios, no es pecado también. Pero déjeme decirle que cuando tú no tienes, nuestros hijos aprenden a vivir de pura fe, hermanos, en el Señor. Y esto no van a traumarse a nuestros hijos, porque ellos van a saber depender de nuestro Dios, porque Él nos da la vida, hermanos. Déjeme decirle, Él es
Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Él tiene caudales inmensos, doquier. Él es el dueño de todo. Pero aunque muchas veces usted y yo estemos pasando por el fuego, por la prueba, hermanos, Él no va a permitir que usted y yo nos quememos. Él no va a permitir que aunque pasemos por las aguas, hermanos, no nos vamos a ahogar. Porque Él ha prometido socorrerte. Porque Él ha prometido ayudarte. Porque Él ha prometido estar ahí en esos momentos más difíciles, hermanos, de tu vida. Porque, hermanos, ¿de qué me sirve que yo pueda brindarle todo a mis hijos, pero que mis hijos no amen a nuestro Dios, hermana? ¿De qué sirve, hermanos, que yo les pueda dar los mejores zapatos y los mejores ropa a mis hijas o a mi hijo cuando no están valorando ese sacrificio en la cruz del Calvario? El Señor, hermanos, cuando iba rumbo al Calvario, en esa vía dolorosa, que nosotros con mis hermanas Sonia y mi hermana Estela tuvimos ese privilegio de ir a Israel, hermanos. Déjeme decirle, ha sido una bendición gloriosa, hermana Sonia, ha sido una bendición gloriosa, hermanos, de poder yo estar con esta gran sierva, hermanos. El Señor me ha concedido ese privilegio de conocernos. Hemos tenido momentos muy especiales con ella. Hemos disfrutado de las bendiciones del Señor, porque muchos pueden tener la riqueza de poder ir a un viaje lejos, pero por cobardes no van, porque tienen miedo, hermana Sonia, de ir a ese lugar, porque ahí explotan bombas. Gloria a Jesucristo. Pero nosotros nos llenamos de valentía, hermanos. El Señor iba con nosotros porque había una fuerza en nosotros de querer estar en la tierra santa, en la tierra prometida, hermanos. Déjeme decirle que se siente el aire, hermana, cuando orábamos, cuando alzábamos nuestras manos al cielo, cuando estuvimos, hermanos, ahí en ese monte de Getsemaní. Yo podía sentir las caricias de mi rey. Yo podía sentir esa brisa, hermano, tan hermosa. Yo podía sentir el calor de mi Dios, hermanos, en nuestra vida. Es un privilegio, hermanos, que el Señor nos dio. Aquí está la hermana Estela también, y a muchos hermanos que fueron, el Señor nos guardó. Fue terrible el viaje, pero largo, cansado, pero el Señor nos sostuvo, hermanos. Déjeme decirle que cuando esa calle, hermanos, ahora está bien llena de ventas, llena de gente, bien, o sea, una gran publicidad de un mercadero que hay. Gloria a Jesucristo. Y nosotros aún pues íbamos a un lugar bien especial, ¿verdad? Porque ahí el Señor había pasado con esa cruz pesada, hermanos. Déjeme decirle que cuando el maestro iba pasando esas calles rumbo al Gólgota, dice de que había unas mujeres que lloraban cuando lo veían maltratado, cuando veían su cuerpo ensangrentado, hermanos. Ellas lloraban, pero el maestro la volteó a ver y les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y llorad por vuestros hijos. Lloremos como Jeremías lloraba, hermanos, ante su creador por el pecado de Israel. Lloremos, hermanos, por esa heredad que Dios te ha dado hoy en día, porque el Señor dijo: si hacen esto con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si eso hicieron con el maestro, hermanos, mire hoy el mundo cómo está lleno de pecado. Cuando el Señor formó a Adán y a Eva, los constituyó que iban a ser una sola carne. Pero el diablo, hermanos, es astuto, quiere contradecir la palabra del Señor, quiere llevarle lo contrario al maestro. Ahora, hermanos, están diciendo las noticias y en todo este mundo ya se está aceptando que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres se casen, y eso es normal para el mundo y para la sociedad. Quieren que sean aceptados. Pero para Dios y para nosotros, como este pueblo santo, como este pueblo escogido, nosotros no podemos permitir tales cosas, hermanos. Nuestros hijos en las escuelas ven todas esas noticias, ven todas esas cosas, hermanos. Déjeme decirle que para una joven que diga que es una joven que se ha guardado para Dios, es ridículo que ellas confiesen eso ante sus amigas, porque para ellos es que entre más novios y entre más relaciones tengan con otros jóvenes, esa es la vida del mundo. Pero nuestras hijas y nuestros hijos se tienen que guardar hasta el día que se casen, hermanos, porque la palabra del Señor lo dice.
No solo porque para el joven muchas veces es normal, hermanos, ver cosas sucias del mundo. Había un joven que dice que ver cosas, pornografía o cosas de mujeres desnudas, para él no es malo. Gloria a Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice que eso es laxivia, hermanos. Ver cosas, desear algo que no le, o sea, desear lo que no es de usted. Eso es pecado, hermanos. Gloria a Jesucristo. Es mejor enseñarle a nuestros hijos que cuando ya tengan una edad y está esa pareja, y orar también por esa mujer, por ese hombre, por nuestros hijos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando su hija o su hijo se case, viene siendo otro hijo para usted. Pero un hijo de Dios, un joven que tenga las cosas del mundo como basura, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, esta carne nosotros queremos agregar y agradar esta carne. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que esta carne para nada aprovecha. Mas el Espíritu, hermanos, es vida. Gloria a Jesucristo. El Espíritu vivifica el alma, hermanos, purifica nuestra vida. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo. El Señor quiere hacernos entender que nuestra morada no es aquí terrenal. No podemos atesorar tesoros aquí en la tierra, sino allá en el cielo, hermanos. Y que nuestros hijos aprendan a atesorar lo que es la palabra del Señor, para que el enemigo no venga, hermanos, con engaños. Yo siempre vengo y le digo, Señor, en veces puedan ser oraciones, pero es íntimo con nuestro Dios. Oraciones como un poco absurdas, ¿verdad? De decir, orar. Yo le digo, Señor, todos deseos carnales que vengan a la mente de mi hija, que va a tener 18 años, sea reprendida en el nombre de Jesús. Y yo le digo a ella, hija, guárdate para Dios. El día que tú te quieras casar, el joven que va a ser tu esposo, ahí tú vas a tener la oportunidad de ser una sola carne con él. Pero ahorita, mi hijita, cuídate, no dejes que nadie te toque ese cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermano, hay jóvenes que hoy en día andan ofreciendo fuego extraño delante de la presencia del Señor. Andan ofreciendo, hermanos, terrible, porque están viendo a sus amistades, a sus malas influencias allá en el mundo. Pero déjeme decirle que de todo eso nosotros tenemos que proclamar esa herencia. Nosotros tenemos que pelear por esa herencia, hermanos. Cuidar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Y decirle, Señor, aquí estamos. Aquí está mi casa y yo quiero servirte. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Porque el día de mañana, hermanos, usted y yo vamos a dar cuenta de esa heredad, de esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos y de nuestra vida. Por eso el Señor dice, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque muchas veces, hermanos, hay cosas en nuestra vida que tal vez no son agradables al Señor. Lo hablo por mi vida, hermanos, porque no le decimos al Señor, Maestro, aquí estoy y aquí estoy, quita todo lo que te desagrada de mi vida y renueva mi vida, Señor. Renuévame para poder ser yo un canal de bendición para mi propia casa, para que mis hijos vean que al Dios que yo les sirvo es poderoso, que yo he amado al Señor sobre todas las cosas, hermanos. Tenemos que amarlo a Él. Yo sé que esta iglesia ama al Señor. Tenemos, hermanos, que guardarnos el Señor, guardarnos este cuerpo, esta lengua, hermanos, de hablar muchas veces mentiras contra su prójimo. Ayudémonos unos con otros. Cuando venga pensamiento malo contra tu hermano, contra tu hermana, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Porque para eso hay aceite en esa vasija, hermanos. Hay aceite en ese templo. Para poder discernir y poder pelear, hermanos, y decir, no, Señor, este pensamiento no viene de parte tuyo, Padre Santo. Si es cierto, mi hermana y mi hermano tal vez tienen defectos, pero yo voy a clamar para que seas tú ayudándoles. Porque muchas veces, hermanos, Satanás, muchas veces nosotros somos apartados del mundo, pero muchas veces hay cizaña. Ahí, hermanos, hay personas que se dejan usar por Satanás, pero son aquellas personas débiles que no leen la palabra.
Son aquellas personas débiles que les cuesta doblar rodillas, hermanos, que aún llegan a la iglesia y solo medio y aún ni se acuerdan que están en la iglesia y solo se van a sentar y no oran, hermanos. Pero gloria a Jesucristo, porque usted y yo hemos aprendido, hermanos, de un Dios vivo que nos muestra que el poder del cristiano está en la oración. Gloria a Jesucristo. Póngase pie, hermanos. Vamos a decirle al Señor. Yo no sé si usted quiere venir, usted madre o usted padre, con sus hijos aquí al altar y decirle: Señor, ahora es un buen día, Padre Santo. Ahora es una bella oportunidad que tú me estás dando, Señor, para poder poner mi alma y derramarla delante de ti, Señor Jesucristo. De poderle decir: Señor, no es con mis fuerzas, mas con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Pero vamos a ser más que vencedores, hermanos. Aquí en este altar hay fuego de lo alto. Está la presencia del Rey de la Gloria. Gloria a Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor. Te damos la honra, mi Rey amado. Porque cuando, Dios mío santo, nos ha faltado un Padre, tú has estado ahí para socorrernos, Señor. Cuando nos has faltado fuerza, Señor, viene la misericordia de lo alto, Padre Santo. Por eso dice tu palabra: alzaré mis manos hacia el monte, alzaré mis ojos hacia el monte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Ese socorro estamos clamando, Señor, por ese socorro, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te adoramos, mi Rey amado. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Yo voy a pelear por esa heredad que tú me has dado, Señor. Yo voy a pelear, Señor, por mi casa, Padre Santo. En oración voy a clamar que ángeles haya alrededor de mi casa, que hayan ángeles alrededor de mis hijos. Aleluya. Seas tú nuestra fortaleza, seas tú nuestro pronto auxilio, Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Rey. Gracias te damos, oh Rey. Bendito seas tú que vives, Señor. Bendito tú que reinas por los siglos de los siglos. Eres el Santo de Israel. Eres el Dios vivo. Eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, Santo. Aquí estamos, Señor, derramando nuestra alma delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, aleluya. Padre, para cumplir tu propósito. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, Padre Santo. Bendito sea su nombre, mi Rey amado. Gracias, Señor. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por esa heredad, mi Rey amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos has hecho hijos tuyos, mi Rey amado. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero estar